Hola amigos y amigas, en esta ocasión vamos a pintar una niña que tiene rosas en la cabeza. Este diseño es algo grande, entonces vamos a pintar usando colores como salmón bebé, caramelo y color chocolate para remarcar algunas sombras. El caramelo es para sombras, pero el chocolate lo vamos a usar para remarcar algunas sombras que queramos. El salmón bebé lo voy a usar como base. Voy a empezar pintando esta parte de aquí abajo, que bueno, me gusta empezar por otras partes del cuerpo y ya después dejar la carita al final. Siempre me gusta hacerlo así, no sé por qué, pero me gusta pintar, por ejemplo, en este caso los hombros, el cuello. Entonces voy a pintar toda esta zona de acá con el color salmón bebé. Pueden usar un pincel que sea bastante ancho, grueso, porque es un dibujo bastante grande. En este caso, en el caso de los dibujos grandes, conviene usar pinceles grandes también para pintar bastante zona, bastante área, perdón, en el menor tiempo posible, ya para evitar también que se nos seque la pintura. Lo que pueden hacer, como lo que yo hago, es usar un pincel pequeño para las orillas y el resto ya lo pinto con un pincel más ancho, más grande. Ya es a gusto de cada uno, pero sí es recomendable hacerlo con uno grande con la finalidad de hacerlo rápido para que no se nos seque la pintura. O sea, tardamos menos, se nos seca, es menos probable que se nos seque la pintura. Entonces vamos a cubrir con color salmón bebé toda esta parte de aquí y después pasaremos a sombrear y poner luces también con blanco. Ya que tenemos la base pintada, vamos a agarrar el color caramelo y con este color vamos a empezar a sombrear alrededor de lo que es los hombros y el cuello. La parte de abajo no, ya que como ahí no hay una línea, se difumina nada más el color base que usamos, que es el salmón bebé. Y bueno, yo en mi caso voy a empezar aquí debajo de la cabeza de la niña, por donde está el mentón. Voy a empezar sombreando aquí con color caramelo. Pongo suficiente color y lo extiendo hacia abajo, lo difumino hacia abajo con movimientos circulares. De esta forma voy integrando el color caramelo con el color amarillo piel, procurando que no quede una línea marcada, una línea color caramelo, sino que se difumine bastante bien. Y poco a poco, como se vaya yendo hacia el centro, digamos, de la pintura, de lo que tenemos pintado aquí, se vaya perdiendo el color caramelo. Y de esta forma se integra, está bastante bien difuminado y queda mejor nuestra sombra, nuestro trabajo. Entonces voy a hacer esto de esta forma. De igual forma lo voy haciendo en todo el contorno de su cuello y de los hombros. Les digo, en la parte de aquí abajo no. Y así es como lo voy a hacer. Pongo suficiente pintura y luego lo difumino. Es de esta forma como voy a aplicar el color caramelo para sombrear el contorno de la niña, para darle volumen a esta parte del cuello y de los hombros.
Listo, ya que tenemos las sombras, ahora vamos a utilizar el color blanco para poner luces en esta parte de aquí. Voy a poner, bueno, de momento estoy difuminando así un poco en el centro del cuello, pero lo que voy a hacer es hacer una especie de T, una T invertida, para que digamos de hombro a hombro, no llegando hasta las orillas, pero de hombro a hombro iría una línea blanca y la difuminaría, y del cuello hacia esta otra línea. Sí, por ahí más o menos aquí ya se está viendo cómo es que es lo que les estoy diciendo. Más o menos de esta forma es como va a ir quedando la sombra, ¿no? Perdón, las luces en esta parte de aquí, pero bien difuminado. Realmente no se tiene que llegar a ver marcada tal cual una línea, debe estar bien difuminado. La forma de la T es más o menos para que se den una idea de cómo va a estar esta luz. Como ven, aquí ya se nota un poquito más lo que les decía, pero hay que difuminarlo bien. Hay que difuminarlo bastante bien para que no se quede así tal cual la línea, se vea bien integrada la pintura blanca al color de la base, que es salmón bebé. Hay que difuminarla muy bien y de tal forma que quede como una zona iluminada de su cuerpo de la niña. Entonces de esta forma es como iremos poniendo luces en esta parte de aquí. Después ya voy a remarcar tal vez alguna sombra por aquí con color chocolate. Ok, ahora voy a utilizar el color chocolate. Como les dije, este color lo voy a usar para remarcar algunas sombras o resaltar algunas sombras. Por ejemplo, esta parte de acá, de abajo del mentón de la niña, voy a poner color chocolate en esta parte de aquí, para que se note que esa sombra es más marcada, pues porque como hace sombra su cabeza, entonces en esta parte la sombra es más notoria que alrededor del cuerpo, de los hombros. Porque la otra sombra más que nada sirve para darle volumen a la figura, y esta pues es para ya marcar como tal una sombra. La sombra de un objeto, en este caso de su cabeza. Entonces de esta forma voy a pintar la sombra en esta parte de aquí. Ok, ahora voy a poner un poco más de sombra en la parte del pecho. Bueno, va a ser más o menos de los hombros hacia el centro del pecho, una pequeña línea, y después difuminándola con tal de marcar aquí una sombra que a veces se hacen las personas por el hueso que tenemos aquí. Entonces vamos a marcar un poquito, va a ser muy tenue porque no quiero que se marque demasiado. Entonces lo voy a hacer bastante difuminada esta línea. Lo estoy haciendo con color marrón, el mismo color que puse alrededor del cuerpo, de los hombros, del cuello. Con este mismo color voy a hacer esta sombra de aquí, y va a quedar muy ligera la sombra. No va a estar muy marcado en ambos lados. Ok, ahora voy a pasar a pintar la carita de la niña. Voy a usar los mismos colores, salmón bebé como base y color caramelo para las sombras, y algunas sombras las voy a remarcar con color chocolate. Las luces, recuerden, van a ser con blanco. Entonces voy a empezar pintando por este lado, por toda la orilla, y recuerden que pueden usar un pincel grueso
Yo uso uno delgado para los bordes. Siento que me ayuda un poco más cuando tengo que pintar los bordes, cuando debo tener cuidado de no salirme de la línea. Y para el resto se puede usar un pincel más grueso para poder pintar toda esta área de forma más rápida. Entonces con este color salmón bebé voy a pintar toda la carita de la niña. Bueno, pues hay que rodear el ojo, ¿no? No vamos a pintar encima del ojo. Sobre las pestañas no hay problema. Sobre la ceja tampoco habría problema de pintar. Sobre la nariz yo igual pinto con el color base sobre la nariz. La boquita siempre la rodeo. Y los ojos igual los voy rodeando. No pinto nada encima de los ojos ni de la boquita de momento. Entonces, ya que pintamos toda la base con el color salmón bebé, vamos a pasar a usar el color caramelo. Voy a empezar aplicando color caramelo en esta parte de aquí arriba, que es donde están las rosas, los pétalos de la rosa. Y voy a pintar toda esta zona. Primero pinto una línea con color marrón y posteriormente ya lo extiendo hacia la parte central de lo que está pintado, de la carita de la niña. Con movimientos circulares vamos difuminando el color caramelo para que nos quede bien integrada la pintura marrón con el color salmón bebé y se vea como una sombra y no nada más como una mancha. Aquí como ven todavía se llega a ver como una línea nada más, ¿no? Pero bueno, estoy aplicando primero el color y lo voy difuminando poco a poco. Si veo que le hace falta, vuelvo a pasar por ahí, a tallar un poquito más para que se difumine muy bien. Y de esta forma es como lo vamos a hacer. Aquí ya terminé de difuminar un poco. Y también puse alrededor de la carita, en todo alrededor de la carita, excepto en la parte del mentón. Como ven ahí, no puse color caramelo, ya que ahí voy a poner luz. Es lo contrario. Si pongo color caramelo se va a oscurecer mucho esa zona, porque en la parte del cuello de abajo ya tenemos sombra. Entonces no conviene poner sombras ahí. Al contrario, hay que poner luces. En todo alrededor de la carita sí puse sombra con color caramelo. De la parte de arriba del ojo hacia la nariz también, como ven ahí, puse un pequeño arco que delimita lo que es la nariz de la niña. Puse sombra también abajo. Ya puse sombra en esta parte de abajo de la boquita. Y también en la nariz hay que sombrear de forma bastante tenue. Lo van haciendo poco a poco. La idea es que no quede demasiado marcada la sombra, pero sí lo suficiente para que se vea la forma de la nariz de la niña. Entonces de esta forma es como lo vamos a hacer. Ok, ahora en la nariz también voy a poner estas líneas que deben ser un poquito curveadas. Bueno, si no le sale como a mí a la primera la línea curveada, a la hora de difuminarlo lo van a hacer de forma curveada. Y del otro lado también. Esto es lo que hará que la nariz parezca que tenga una bolita. La bolita, digamos, la que sobresale, la nariz. Y vamos a difuminarlo con pequeños golpes o incluso con pequeños movimientos, o sea, tallando un poquito la pintura, pero muy leve. Debe ser muy leve para que no se extienda mucho y no se oscurezca toda esa área de la nariz. Lo que queremos es que quede una sombra bien difuminada que marque esta bolita de la nariz y pues dé un mejor aspecto a la nariz en general. Entonces vamos a hacerlo de esta forma y vamos a continuar con más sombreado, y las luces nos faltan también. Ahora voy a aplicar luces con blanco. Voy a empezar poniendo luces en la parte de arriba de la boquita de la niña. En esta parte de aquí, bien pegado a la boquita,
voy a poner color blanco en toda esta parte de arriba. En la parte de abajo, como ven, pusimos sombra con color caramelo. Ahora luces en la parte de arriba con color blanco. Entonces voy a difuminar bien esta parte de aquí para que quede muy bien integrada la pintura y se vea como una luz. Ok, ahora igual con blanco voy a aplicar color en la parte de abajo de los ojos. En esta parte de aquí abajo, más que nada del lado, en este caso del lado derecho, voy a aplicar el color blanco y lo voy a difuminar hacia abajo, hacia la mejilla. De esta forma lo voy a hacer. Puedo aplicar blanco en toda la parte de abajo del color ojo, perdón, en toda la parte de abajo del ojo con color blanco, pero del lado, digamos, la punta del ojo que está más hacia afuera de la carita, es de ese lado donde voy a aplicar un poco más y se va a ver más ese brillo. Ese brillo ahí es el que se va a notar más, así como se los estoy mostrando aquí. Esta parte de aquí la estoy pintando, esta orilla, aunque estoy poniendo color blanco en toda la parte de abajo. Ahora voy a aplicar luces en la parte de abajo de la ceja, justo abajo de la ceja, sin llegar a tocar el ojo. Voy a poner luces en esta parte de aquí. Lo voy a hacer de esta forma. Lo mismo haré en la otra ceja. Bueno, es que la otra ceja no es muy grande, o casi ni se nota. No sé si ya vieron el dibujo. Del otro lado, la otra ceja no tiene muy marcada la ceja, porque como lo oculta la rosa, pero sí hay una pequeña parte de ceja. Entonces ahí es donde voy a aplicar tantito blanco, y lo puedo hacer incluso antes de sombrear, para que cuando sombree esa parte muy allá al fondo de la pintura, de las capas de la pintura que se van poniendo, se vea las luces debajo de la ceja. Entonces yo aquí estoy retocando las luces debajo del ojo, porque recuerden que el color blanco lo absorbe mucho la tela. Entonces hay que poner suficiente para que cuando se seque, o conforme se va secando, se van dando cuenta de que sí se va perdiendo el color blanco. Entonces hay que poner suficiente. Si ven que les hace falta, pues retocan, de preferencia antes de que se seque totalmente la pintura, toda la pintura. Ahora estoy aplicando color chocolate en esta parte de la nariz. Esto para resaltar un poco más la sombra, pero recuerden que en esta parte no hay que tallar demasiado,
la pintura en la tela. No hay que extenderla. Recuerden que aquí debe ser prácticamente en la misma zona, se debe difuminar, y para esto pueden darle pequeños golpes a la pintura. Pueden poner, por ejemplo, su dedo abajo o su mano, toda su mano abajo, y empezar a dar golpecitos sobre esta parte donde se está aplicando color chocolate, para que se difumine, se integre bien a la pintura, a la tela, pero sin extenderla demasiado. Recuerden que es muy poquita pintura. Agarran pintura con su pincel y quitan el exceso en algún pedazo de tela que tengan por ahí que no les sirva, y ya empiezan a sombrear esta parte de la nariz. Bueno, en casi todas las partes donde se va a poner color chocolate va a tener que ser de esta forma, porque no queremos que se oscurezca mucho, no se extienda mucho la pintura. Entonces más o menos va a ser de la misma forma vamos a poner color chocolate en las demás sombras que les voy a mostrar. Bueno, para la nariz aquí con un delineador lo estoy haciendo. Estoy poniendo igual chocolate, esto es color chocolate, es un puntito en cada lado, muy pequeño, y jalé uniendo los dos puntos, haciendo una especie de curva en la parte de abajo para darle forma a la nariz, pero solo que aquí se me marcó mucho, y lo que voy a hacer es difuminarlo un poco para que no se vea demasiado marcada esa línea, les digo. Dando pequeños golpes. Bueno, como es una línea muy pequeña, entonces tallando levemente sin extenderlo demasiado, tratando de no extenderlo demasiado, se puede difuminar muy bien esta parte. Ahora voy a poner blanco en esa parte de la nariz para que termine de tener volumen esta parte. Ya le puse sombras, ahora luces. Normalmente se hace una especie de T con la nariz y la frente, pero como está tapada la frente con el pétalo de la rosa, entonces solo voy a poner esta línea de acá y un poquito hacia el lado derecho, hacia su ojo derecho, pero poquito, muy leve. Más que nada va a ser en la nariz la luz que le vamos a poner aquí. Ok, ahora voy a poner color chocolate en esta parte de arriba donde está el pétalo, las rosas. Ahí es donde voy a poner color chocolate para marcar un poco más las sombras. Como ya les comenté en la nariz, esto debe ser leve, con poquita pintura para que no se oscurezca demasiado. Solo es resaltar un poco más esas sombras, porque ahí hay un objeto que hace sombra, a diferencia de las otras sombras que hemos puesto, que es más que nada para dar volumen a la carita. Entonces lo van a poner poquita pintura color chocolate, y con movimientos muy suaves. Aquí sí lo podríamos hacer tallando la pintura. Movimientos suaves podemos difuminar, procurando no extender demasiada la pintura. Ok, ahora voy a utilizar el color rosa té para poner los labios rositas de esta niña. Para esto voy a usar un pincel que sea bastante largo, o sea, las cerdas sean un poquito largas y bastante suaves.
Y con el color rosa té, muy poquito color, voy a agarrar color y lo difuminé en mi pañuelo que tengo, que uso para quitar el exceso de pintura. Vamos a quitar todo el exceso de este color rosa té, y con movimientos circulares vamos a poner el color rosa sobre sus mejillas. Debe quedar bastante marcado, pero no demasiado, no debe quedar ahí la rueda rosa bien marcada. Es tenue, es ligero, es poquito color que va a estar ahí, y no debe marcarse demasiado fuerte el color, no debe ser exageradamente marcado. Debe ser muy tenue, bien difuminado sobre la mejilla. Si consideran que les hace falta, pues le ponen un poquito más. Lo pueden ir poniendo poco a poco, con poquita pintura, poquito a poquito. Así le pueden ir calculando qué tanto color quieren ustedes, qué tan marcado quieren que quede sus chapitas. Ahora para los labios utilicé como base rojo escarlata. Con rojo escarlata voy a pintar toda la boquita de la niña, cuidando de no salir de las líneas porque ya tengo pintura alrededor. Vamos a tener mucho cuidado con eso. Entonces con rojo escarlata voy a pintar la base de la boquita de esta niña. Ya que pinté con el color rojo escarlata, ahora voy a usar el color vino y un pincel delineador para marcar las sombras de la boquita de esta niña. Con muy poquita pintura en el pincel delineador voy a colocar pintura a ambos lados de la boquita y voy a marcar la línea que divide los labios. De esta forma lo voy a hacer y lo voy a difuminar un poco. En las esquinas, digamos, a los lados, voy a poner un poquito más, tantito más, y lo voy a difuminar bien hacia el interior de la boquita, para que se note que hay sombra donde pegan los dos labios a cada orilla. Ahora con color blanco, igual con un pincel delineador, voy a poner luces en el centro de cada labio, en el de arriba y en el de abajo también. Voy a poner, bueno, pueden poner una línea, pueden poner puntitos. Como es una boca bastante pequeña, es una zona pequeña, entonces hay que hacerlo con cuidado de que no se nos pase la pintura a donde teníamos, bueno, mejor dicho, donde tenemos el color vino. Y con ese mismo pincel podemos irlo difuminando, tallándolo un poquito. Les digo, cuidando de no pasarse donde ya está la sombra, o no salirse del lado de arriba, pues donde ya no es la boquita, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado con esta parte, porque pues es pequeña, una zona pequeña, y es fácil, sería fácil salirse de aquí y manchar por otro lado que no es. Entonces con pequeños golpes también podemos difuminarlo un poco, y así como hicimos el labio de arriba, vamos a hacer el labio de abajo. Aquí está un poquito más fácil, ya que el labio de abajo es un poco más grande, entonces ahí sí se facilita un poco. Entonces vamos a poner igual un poquito de blanco, y con el pincel delineador, aprovechando que es una punta muy finita, podemos irlo difuminando poco a poco.
Ahora voy a pintar los ojos. Voy a utilizar blanco para pintar esta parte blanca de los ojos. Con mucho cuidado. Esta vez no lo voy a hacer como los ojitos verdes que les mostré la vez pasada. Esta vez voy a pintar parte por parte. Primero la parte blanca, lo sombreo, luego el iris, lo sombreo, luego la pupila, el brillo y lo demás, ¿no? Entonces voy a pintar esta parte blanca y para sombrearlo voy a estar usando color gris lunar. Entonces con mucho cuidado vamos a pintar esta parte de aquí, procurando no abarcar lo que es el iris, porque les digo, vamos a hacerlo por partes. Entonces vamos a procurar no salirnos de la línea. Cuidado con la pintura que ya tenemos y no pintar el iris. Entonces voy a pintar bien esta parte. Ahora para el iris voy a utilizar color azul turquesa y voy a pintar con este color todo el iris. Ahora voy a usar color azul marino para dar sombra a esta parte que ya pinté con azul turquesa. Con poquito azul marino, un pincel pequeño, voy a poner azul marino en la parte de arriba del ojo, pegado al párpado, y de esta forma voy a pintar las sombras de este ojo. Ahora voy a usar color blanco para poner luces en esta parte de aquí. Igualmente voy a usar el pincel chiquito y voy a poner estas luces aquí en el ojo. Voy a difuminarlo bien. Además de luces, esto va a servir para que el ojo no quede de un color muy oscuro, quede un tono más celeste también. Entonces, de esta forma podemos poner el tono exacto que queremos del ojo. O sea, si gustan usar también un color más claro en lugar del azul turquesa, pues igual. Pero pues lo quise hacer de esta forma porque me gusta el color azul turquesa. Quería poner ojos azules con ese color, y con el blanco pues ya lo estoy aclarando un poco, además de que también me sirve para ponerle luces. Aquí lo difuminé bastante, como pueden ver, pero le voy a agregar un poco más de blanco con tal de que quede como una línea pero difuminada, y esa es la que va a quedar como la luz, ya tal cual la luz. Ahora voy a usar el color negro para pintar la pupila del ojo, y con un pincel igualmente muy delgado voy haciendo como picando la tela. Voy a
a poco hacer el círculo porque no es muy grande. Incluso si quisieran agrandarlo un poco más, de esta forma lo pueden haciendo poco a poco, porque estarían también metiéndose ya en la parte del iris. Entonces, para no revolver las pinturas, o sea que no se revuelvan tanto tallándolo, se puede poner pocos de pintura, así como que si lleváramos una gota de pintura en el pincel y lo dejamos en la pupila. De esta forma es como lo vamos a hacer, para evitar que se nos manche o evitar pasarnos, ¿no? Y con el mismo color negro voy a delinear todo alrededor del ojo. Recuerden que la parte de arriba del ojo lleva un delineado más grueso que en la parte de abajo. Me gusta iniciar siempre con una línea delgada, incluso en la parte de arriba, y poco a poco lo voy haciendo grueso. Me gusta hacerlo así. Ustedes pueden hacer directamente la línea gruesa como guste. Y estos colores voy a usar el negro. Y recuerden que para el ojo fue el azul turquesa y sombreado con azul marino. Ahora, para hacer las pestañas igualmente voy a usar el color negro, y con mi pincel delineador voy a hacer las líneas de las pestañas. Las voy a hacer largas. Conforme me vaya acercando hacia la otra orilla, las voy haciendo un poquito más cortas, y las voy a hacer de esta forma, procurando que quede una punta al final de la línea. Vamos a hacer estas pestañas un poco curveadas. Pueden hacerlas un poquito más curveadas. Yo voy a hacer doble, precisamente para que se noten un poquito más curveadas. Unas rectas, otras curveadas. Puede ser una forma en las que ustedes pueden hacer sus pestañas. Yo las hice así, y pues bueno, aquí las tenemos con este color negro y el pincel delineador. Ya que tenemos eso, voy a hacer las cejas utilizando el color rústico. Igual nuestro pincel delineador, vamos a delinear todo. Bueno, vamos a pintar la ceja. Lo pueden hacer con el mismo delineador, ya que no es una ceja demasiado gruesa. Con el delineador podrían hacerlo. O si gustan, igual otro tipo de pincel que no sea delineador, pero pequeño, igual lo pueden hacer. A mí me gusta hacerlo con este, ya que es una punta muy finita. Aunque bueno, es de estar cargando cada rato pintura, porque pues no le cabe mucho, ¿no? Entonces pinto toda la ceja de esta forma, con este color rústico. Y de esta forma nos va a quedar bien la niña. Ya que tenemos esto, vamos a empezar a pintar la rosa. Vamos a empezar por esta rosa más grande y la voy a pintar de color rojo. Para esto voy a utilizar como base el color rojo escarlata. Con rojo escarlata voy a pintar pétalo por pétalo, cuidando de no salirme del borde de la línea del dibujo, procurando poner suficiente pintura y tallándolo bien contra la tela para que se adhiera bien.
Aplicándolo de esta forma nos aseguramos de que la pintura se adhiera bien a la tela y quede mejor nuestro trabajo. Entonces con rojo escarlata vamos a poner la base pétalo por pétalo, como les dije. Como es una rosa algo grande, prefiero hacerlo así, ir poco a poco, porque no vaya a ser que en lo que pinto otra parte se me esté secando la pintura en el primer pétalo y pues no queremos eso, ¿no? Entonces voy a empezar por este lado. Voy a cubrir bien todo este pétalo con el color rojo escarlata. Ya que tenemos la base lista con color rojo escarlata, vamos a empezar a poner sombras pegado del lado que está más al centro de la rosa. Vamos a poner sombras con color púrpura. Con el color púrpura vamos a empezar a poner sombras leves, que más tarde vamos a remarcar algunas, y lo vamos a poner de este lado. Ven que queda esta línea aquí, entonces aquí por toda esta franja vamos a poner color púrpura para sombrear esta zona. Vamos a poner sombras en cerca de los pétalos que están encima de otros pétalos. Por ejemplo, este otro pétalo que está aquí, que queda entre la línea y la parte más gruesa roja, no está pintada todavía, pero este pétalo genera sombras en la que acabamos de pintar. Entonces por toda esta orilla es que vamos a poner color púrpura para generar sombras, empezar a darle volumen a nuestra rosa. Entonces por toda esta orilla vamos a poner color púrpura para empezar a dar sombras a nuestro proyecto. De esta forma es como vamos a pintar los demás pétalos. Vamos a poner sombras en donde se vea que haya un pétalo encima de otro. En esas partes es donde vamos a poner sombras. Como ven aquí, esta está encima, entonces vamos a poner sombra de este lado. Ya que tenemos estas sombras con color púrpura, vamos a remarcar algunas sombras con color vino. Este color vino lo vamos a usar para remarcar las sombras que requieran. Por ejemplo, aquí adentro vamos a poner más sombras en esta línea que nos queda aquí. Vamos a remarcar la sombra. Y por toda la orilla donde habíamos puesto sombra anteriormente también vamos a poner sombra, pero esta sombra no va a estar tan extendida como la primera que pusimos con color púrpura. Esta va a estar más pegada, va a ser más pequeña y va a estar más pegada al origen de la sombra, donde se origina la sombra. Esta no se va a extender tanto. Vamos a procurar difuminarla lo suficiente para que no se vea como una línea. En este caso pues no importa tanto, porque como es muy pequeño el espacio, entonces se entiende que ahí se genera bastante sombra. Pero del lado que va a estar donde voy a pintar aquí por ejemplo, aquí voy a poner color vino y lo voy a difuminar lo suficiente, procurando de que no se extienda demasiado. Vamos a procurar que la pintura no se extienda demasiado, no se vea muy grande la sombra,
que esté más pegada hacia el pétalo blanco, digámoslo así, para que no se nos oscurezca demasiado. De esta forma vamos a tener como tres colores, digamos, ¿no? La parte del color vino, más abajo está el color púrpura, que se extiende más, y debajo del púrpura está el color rojo escarlata, que es la base. Entonces de esta forma es como vamos a poner la sombra con color vino. Vamos a procurar que no se marque demasiado, que esté bien difuminada, no demasiado extendida, para que vaya quedando bien nuestra rosa. Una vez tenemos listas las sombras, vamos a poner luces. Vamos a poner las luces con color flamingo. Con color flamingo vamos a flamenco se llama color flamenco. Con este color vamos a poner luces por las orillas del pétalo, pero del lado opuesto a las sombras. Es el lado donde no va a haber ningún pétalo tocando, digamos, este lado del pétalo, un pétalo donde no toque otro pétalo. De ese lado es donde vamos a estar poniendo las luces por toda esta orilla. Igual lo vamos a difuminar lo mejor posible, para que no quede nada más una línea blanca, digamos así. No quede nada más la línea clara del color flamenco, sino que se vea más como una luz. Entonces por toda esta orilla es que vamos a poner este color para las luces y lo vamos a difuminar bien. Y de esta forma es como vamos a pintar los demás pétalos. Recuerden poner suficiente color flamingo, ya que a la hora de secarse puede que no se note tanto que habían puesto color flamingo. O lo que pueden hacer es dejar secar, y dependiendo si les hace falta pueden retocar con color flamingo para que las luces no se vean muy apagadas. Pueden retocarlo y así darle como más brillo. Pasa lo mismo que con el blanco a la hora de pintar. La tela lo absorbe mucho y a la hora de secarse pues ya no se nota tanto que se había puesto brillo ahí. Entonces sí hay que poner suficiente. Si a la hora de secar se nota que le hace falta, pues le ponen un poco más. Recuerden que vamos a poner el color base con el color rojo escarlata para pintar cada pétalo. Yo prefiero hacerlo pétalo por pétalo, ya que como es un dibujo un tanto complicado, puede que se nos seque, puede que nos tardemos un poco pintando otro lado y de este lado ya se nos está secando. Entonces mejor hacerlo pétalo por pétalo. De esta forma aseguramos de que tenemos tiempo suficiente de pintar sombras, luces, y vaya quedando lo mejor posible. Ya que tengo la base, como les digo, vamos a usar color púrpura para pintar sombras ligeras, vamos a decirlo así. Sombras que no están muy marcadas, vamos a ponerlo con color púrpura. Este lo vamos a difuminar muy bien. Esta vez toca pintar de este lado. Si se dan cuenta, las sombras, casi la mayoría de las sombras van a ir del lado hacia donde está el centro de la rosa. De ese lado, la mayoría de las sombras van a ir de ese lado. Entonces es una buena forma de guiarse para saber dónde van las sombras. En este caso de la rosa. De cualquier forma, aquí se los estoy mostrando dónde es que van a poner las sombras. Ya que tenemos el color purpuristo, sombras con color púrpura, vamos a pasar con el siguiente. Ya que tenemos listas las sombras
con color púrpura y retocadas con color vino, ponemos las luces con color flamenco. Recuerden poner suficiente pintura de este color para que a la hora de secarse quede bien las luces. De cualquier forma pueden retocar después. Entonces van a añadir suficiente pintura color flamenco y la van a difuminar bien. La vamos a difuminar bien hacia el interior del pétalo, procurando de que no nos quede una línea blanca, una línea muy marcada, sino que esté difuminada. De esta forma vamos a pintar todos los pétalos de la rosa. Vamos a pintar con rojo escarlata la base. Con color púrpura vamos a poner sombras, las que no están tan marcadas. Y con color vino vamos a remarcar las sombras que lo requieran. Con color flamenco vamos a poner las luces del lado opuesto a las sombras. Como ven, aquí ya voy poniendo varias luces, varias sombras, ya voy pintando varios pétalos. Vamos a pintar de preferencia desde los pétalos exteriores hacia la parte de adentro. De esta forma siento que uno se confunde menos a la hora de poner luces y sombras, porque vamos de los que están más hacia abajo a los que están más hacia arriba, y es un poco más fácil distinguir dónde van luces, dónde van sombras. Entonces lo pueden hacer de esta forma para que les quede bien. Ya que pintamos la rosa roja, vamos a pintar esta otra rosa más pequeña. Para esta rosa voy a utilizar el color rosa bebé como base. Estaba viendo que aquí en la cámara no se logra ver como rosa, parece blanco, pero es color rosa, rosa bebé. Entonces con este color rosa bebé vamos a pintar la base de los pétalos de esta rosa. Esta sí va a ser una rosa rosa. La otra fue con rojo escarlata, esta la vamos a hacer con rosa bebé. Entonces vamos a pintar cada pétalo de la misma forma que la otra con base rosa bebé. Ahora, para pintar las sombras de este pétalo, hice una pequeña combinación, mezcla de color pink con color rosa oscuro. Combiné estos dos colores y esto es lo que voy a aplicar para las sombras leves. Igual que en la otra rosa, los pétalos de la otra rosa, vamos a aplicar las sombras hacia el interior de la rosa. Ya que es ahí donde va a estar pegándose con otros pétalos y se van a generar estas sombras. Lo pueden hacer de igual forma que el otro. Lo pueden pintar de afuera hacia adentro, digamos. Primero los pétalos que están más afuera y ir pintando los pétalos que están hacia adentro. Ahora voy a aplicar sombras más fuertes.
del mismo lado donde puse la combinación pink rosa oscuro, pero esta vez voy a poner otra mezcla que hice de pink con rojo escarlata. Primero hice esta combinación y ya lo voy aplicando en esta parte de aquí, donde voy a poner las sombras más remarcadas, las que van a estar más marcadas. De esta forma es como voy a aplicar las sombras de esta rosa, usando color rosa bebé de base, la combinación pink rosa oscuro para las sombras no tan marcadas, digamos, y para las que son más va a ser la combinación pink con rojo escarlata. De esta forma es como voy a hacer los pétalos. Las luces las voy a hacer con color blanco, y así es como vamos a pintar los pétalos de esta rosa.
Ya que pusimos las luces y sombras del pétalo, ya que ya hemos terminado de pintar los pétalos de la rosa, vamos a pasar a pintar las hojas. Voy a pintar con color verde pistache la base de las hojas. Voy a cubrir con este color toda la hoja. Y voy a procurar mantenerme dentro de la línea. Voy a procurar que se cubra bien de este color. Recuerden que pueden poner su pintura en contraluz para ver si alguna parte les hace falta más pintura. Si es así, le ponen más y lo tallan bien en la tela para que se adhiera bastante la pintura y quede mejor nuestro trabajo. Entonces, con verde pistache vamos a pintar la base de la hoja. Ya que tenemos lista la base, vamos a empezar a pintar las sombras de las hojas. Voy a utilizar el color verde oliva para pintar las sombras de esta hoja. Voy a pintar por este lado las sombras, las que están pegadas, la parte que está pegada a los pétalos de las rosas. En este caso estoy pintando del lado de la rosa roja. Por toda esta orilla voy a pintar con color verde oliva para dar las sombras. De momento nada más estoy poniendo el verde así nada más, solo lo pongo y posteriormente lo difumino. Por este otro lado también voy a poner sombras pegado a la rosa rosa. Por toda esta orilla voy a aplicar el color verde oliva para las sombras. Recuerden, esto lo vamos a difuminar. Yo de momento lo estoy poniendo así y ya me paso a difuminar. Lo vamos a difuminar bien, procurando de que no quede una línea como la que yo acabo de hacer, sino que más bien quede lo más parecido a una sombra, que simule una sombra, que se mezcle bien con la pintura verde pistache que puse de base, y lo vamos a difuminar hacia el interior de la hoja de esta forma, con movimientos circulares. Vamos a extender la pintura verde oliva hacia el interior. De esta forma es como vamos a hacer las sombras. Vamos a aplicar estas sombras y vamos a dividir la hoja a la mitad, como se puede ver acá. Si se dan cuenta, hice una especie de división de la hoja y apliqué color blanco para las luces. De este lado va a estar iluminado al lado opuesto de las sombras. Y bueno, en este momento estoy retocando el color verde oliva. Con el mismo color verde oliva voy a hacer la línea central o la línea que tiene adentro la hoja. Todas las líneas las voy a hacer con este color y con el pincel delineador. Con el mismo color blanco iluminé las partes interiores donde van a estar estas líneas. Como ven, ya se van marcando estas líneas que van de la línea central de la hoja, no sé cómo se le llame, pero esta línea que va en el centro, de esta línea salen otras pequeñas líneas del interior hacia las orillas de la hoja. Esta que estoy pintando en este momento. Y adentro de esta línea es donde iluminé con blanco. Como pueden ver aquí, iluminé con blanco. Y del otro lado de la hoja también le puse blanco para poner luces, para que esté iluminado. Así es como vamos a hacer
estas líneas, las sombras, las luces, como pueden ver acá. Pueden retocar ya que se seque. Es posible que el blanco se absorba mucho y no se note mucho las luces, entonces pueden retocar con color blanco, retocar las partes que ya se iluminaron, las partes internas entre la línea central que les digo y las líneas que salen de esa misma línea hacia el exterior, esta que estoy pintando en este momento. Pegado a esas líneas voy a poner color blanco. Ya que tenemos esto listo, voy a tomar el color rústico para remarcar algunas sombras. Las sombras que están pegadas a los pétalos de las rosas, es ahí donde voy a remarcar las sombras, ya que ahí pues llega a ser bastante más oscuro. Y con el color rústico es que voy a remarcar estas sombras. Me estoy ayudando de un pincel delineador, ya que es poquito lo que voy a aplicar, y voy a difuminarlo muy levemente. Voy a procurar que no se extienda mucho, que no se llegue a cubrir demasiado café, que se logre ver el verde oliva que habíamos puesto abajo, pero las sombras más oscuras las vamos a poner con color rústico de este lado, de esta forma. Pueden usar cualquier pincel, yo estaba usando un pincel delineador para ayudarme, pero también pueden usar un pincel bastante pequeño como el que estoy usando ahora. Y así es como vamos a remarcar las sombras. De esta forma vamos a pintar las demás hojas. Primero aplicando color verde pistache como base, cubriendo bien toda el área de la hoja. Vamos a aplicar el color verde pistache. Después vamos a aplicar color verde oliva para las sombras por toda la orilla que esté pegado a la rosa o a algún otro objeto. Vamos a aplicar el color verde oliva para las sombras. Este color también lo vamos a estar usando para las líneas del centro de la hoja. Después de eso vamos a utilizar el color blanco para aplicar luces. Como ven aquí, yo ya hice una línea para guiarme con el color verde pistache, con el color verde oliva. Como ven, ahí ya tengo una línea no muy visible con verde oliva de la línea central que les digo, de la línea que va en el centro, perdón, de la hoja. Ahí es donde pongo estas luces de esta forma. Así es como yo puse estas luces en la otra hoja, que una disculpa, no se los había mostrado antes. Aquí sí ya se los grabé, cómo fue que lo estoy haciendo. Entonces, de esta forma es que vamos a aplicar estas luces de aquí, por un lado y por el otro de esta línea que va en el centro de la hoja. Me queda de esta forma. Ahora con el mismo color blanco aplico luces a los lados de la hoja. Empiezo por este lado aplicando un poco de blanco y difuminándolo hacia el interior de la hoja. Vamos a poner suficiente color blanco. Recuerden, se absorbe mucho, entonces hay que poner bastantito color blanco. Si después del secado ven que le hace falta, igual pueden aplicar, no hay problema. Así es como vamos a hacer estas luces de la hoja. De todas las hojas lo vamos a hacer de esta forma. Después de eso voy a tomar el color verde oliva para pintar la línea que cruza la hoja. Voy a usar el pincel delineador
para aplicar este color verde oliva y hacer esta línea que va en el centro de la hoja. Y con ese mismo color voy a hacer las líneas que van desde esta misma línea hacia la parte de afuera de la hoja. Ya que tenemos eso, voy a pintar esta rosa. Bueno, creo que se le llama botón, si no estoy mal, creo que así se le llama. Voy a usar los mismos colores que usé en las hojas para pintar el tallo. Voy a pintar con verde pistache como base de toda esta parte de aquí, para después aplicar color verde oliva como sombras. Uso rústico para las sombras más fuertes y blanco para las luces. Ahora para pintar lo que es el pétalo que viene saliendo de aquí, voy a usar los colores de la rosa rosa. Voy a pintar con rosa bebé la base. Después voy a aplicar la combinación pink rosa oscuro para las sombras más sencillas, digamos, las más claras. Para resaltar las sombras voy a usar la combinación de pink con rojo escarlata y con blanco las luces. Ya que pintamos ese botón, ahora voy a pasar a pintar el cabello de la niña. Para esto voy a usar el color marrón como base. Voy a empezar pintando esta pequeña parte de aquí, que está entre dos hojas del lado derecho del diseño. Voy a pintar con color marrón, cubriendo todo el área de este pedazo de cabello, digamos. Voy a procurar no manchar las partes de la hoja, de la rosa o de la piel. Voy a procurar no salirme de la línea. Aquí ya se vuelve más importante cuidar no salirse de la línea, ya que podemos manchar lo que ya habíamos pintado antes. Ya que tenemos la base pintada, voy a tomar el color rústico. Con color rústico voy a pintar las sombras de la parte del cabello. Por toda esta orilla voy a pintar con color rústico para hacer las sombras que se generan por la hoja y por el pétalo de la rosa.
Ahora con color blanco voy a aplicar luces de este lado. Voy a aplicar luz por toda esta orilla pegado a esta hoja que está atrás del cabello. Y voy a difuminar bien el color blanco para que se integre al color de la base y no quede como una línea. Voy a aplicar luz por toda esta parte de aquí. Lo que podemos hacer es con el color blanco y con el color rústico, son líneas simulando que es el cabello. En un momento se los muestro. Primero voy a poner blanco en esta parte de aquí para que quede iluminada. De esta forma es como voy a hacer todo el cabello de la niña, aplicando luces con blanco, la base con color marrón y las sombras con color rústico, procurando difuminar bien los colores, que se integren bien y que queden bien integrados, bien, o sea, estén degradados, difuminados. Aquí voy a pintar la trenza de la niña. Voy a hacer parte por parte. No sé cómo llamar a cada círculo o cada trenza que se le va haciendo a la niña. No sé cómo se le pueda decir, pero cada pequeña parte de este dibujo voy a hacerlo de forma individual, así como los pétalos, pétalo por pétalo, igual aquí, digamos trenza por trenza. Voy a poner color marrón. Voy a procurar no salirme de la línea, cuidando los bordes, y posteriormente voy a pasar a poner las sombras. Con rústico voy a aplicar las sombras. Voy a empezar por esta esquina de aquí y voy a aplicar las sombras hacia la parte de adentro de la zona que ya pintamos. Con rústico voy a difuminar, voy a poner el color rústico, lo difumino bien por toda esta orilla y vamos a hacer unas pequeñas líneas simulando el cabello. De esta forma es como voy a poner las líneas que les había comentado. Voy a, con un poquito color rústico, voy a agarrar de la parte donde se origina la sombra hacia abajo, siguiendo como que si fuera cabello. Vamos a imaginarnos cómo es que va el cabello. Vamos a poner estas líneas de aquí y después lo voy a hacer también con el blanco. Primero voy a poner luces en esta parte de aquí. Voy a poner la luz normal, de como siempre lo ponemos luces, el color blanco y difuminamos hacia el interior. Vamos a procurar que se integre bien y después con el color blanco igualmente voy a hacer unas pequeñas líneas no muy marcadas, simulando que hay cabello, simulando la forma del cabello.
Y de esta forma es como vamos a pintar el cabello de esta niña. Vamos a ir parte por parte de la trenza, aplicando color marrón como base, rústico para las sombras y blanco para las luces, y haciendo pequeñas líneas como lo hice en el otro, para que se marquen esas líneas oscuras y blancas, simulando que es el cabello el que se está trenzando ahí. Lo pueden remarcar más, de hecho estoy pensando en remarcarlo un poquito más para que se note más como que si fuera cabello, pero es esta la forma en que lo vamos a hacer. Ya pinté otro, voy a seguir con el siguiente. Como ven, en las dos anteriores que ya pinté, les remarqué un poco más las líneas blancas de blanco y rústico que simulan el cabello. Es a esto que me refería, lo remarqué un poquito más para que se notara más como cabello. Pero vamos a hacer esto así como se los mostré, así como les había mostrado las líneas anteriores que estaban muy tenues. De esa misma forma es como vamos a hacerlo un poquito más marcado, es eso la diferencia. Vamos a marcarlo un poquito más. Entonces así es como voy a pintar las trenzas de la niña. Y así es como me queda esta niña con rosas o niña naturaleza. Espero que les haya servido este video, que les haya gustado. Recuerden que los colores que utilizamos fueron salmón bebé, caramelo, chocolate, rosa té, blanco, negro, azul turquesa, azul marino, rústico, gris lunar, rojo escarlata, color vino, rojo escarlata, púrpura, color vino, flamenco. Usé color rosa bebé, pink, rosa oscuro. Usé color verde pistache, verde oliva, marrón y rústico. Estos fueron los colores que utilicé para pintar todo este diseño. Entonces yo espero que les haya gustado, que les haya servido para pintar sus proyectos, y nos vemos en un próximo video.